Muy bien, iglesia. Vamos a iniciar. Bienvenidos otra vez. Qué bendición. Es un placer que podamos venir, que podamos adorar al Señor, que podamos conocernos, que podamos conectar unos con otros. Y es una bendición que ya es domingo. Si eres como yo, el domingo, los miércoles es uno de mis días favoritos porque puedo platicar con la gente de la iglesia, porque podemos conocernos más. De verdad disfrutamos estar los domingos estudiando la palabra de Dios y conversar con los hermanos en la fe. Ayer tuvimos un tiempo muy especial en el discipulado. Fue de mucha bendición. Aprendimos desde cómo subrayar la Biblia hasta cuál es la seguridad que tenemos de nuestra fe. Y solamente quiero pedirles que estemos orando por este grupo de discipulado. Que estemos orando para que no nos desanimemos, para que el enemigo no nos venga a meter mentiras a nuestra mente y que queramos dejar el discipulado, sino que nos mantengamos firmes, para la gloria del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿no?, a entender también que si nosotros mostramos reverencia, excelencia, somos puntuales, servimos a nuestros jefes terrenales, que a veces ni siquiera lo merecen, cuánto más excelencia no necesita nuestro Señor, o merece nuestro Señor, mejor dicho, y cuánto más devoción y compromiso merece nuestro Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo el día de hoy, pero antes quiero orar por este capítulo. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos conocerte más. Podemos, Dios, dedicar un tiempo para escuchar tu palabra, Dios. Yo te pido que nos hables directamente a nuestro corazón, que las palabras que están aquí penetren en nuestro corazón, Señor, y nos hagas entender que no estamos escuchando, Dios, a un pastor hablar, sino estamos escuchando a la voz de tu Espíritu, Señor. Queremos conocerte más, queremos conocer tu voluntad, Señor. Crea en nosotros un corazón de siervo, Señor. A través de este discipulado, no permitas que el enemigo nos robe este gozo que es servirte, que es honrarte con todo lo que hacemos, Señor. Te pido que nos ayudes a amarnos unos a otros, Señor. Que nos ayude, Dios, a juzgar, Dios, justamente. Que nos ayudes también como a ver, Dios, de qué manera quieres que nosotros tratemos a nuestros hermanos. Bendice este mensaje el día de hoy, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El título del sermón es Piensa bien antes de juzgar. Y es un mensaje fuerte, hermanos. De antemano les digo, va a ser un mensaje fuerte. Pero antes de eso, hemos estado las últimas semanas estudiando el libro de Mateo. Y vamos a continuar con los primeros versículos del capítulo 7. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando diferentes instrucciones que Jesús les dio a los discípulos en ese tiempo, pero que también nos está dando a nosotros como sus discípulos hoy en día. Hemos visto cómo Jesús nos dice que nuestra justicia debe ser superior a la de los maestros de la ley. Debe ser superior en el sentido de que no solamente va a ser externa, pero también la motivación de nuestro corazón debe ser diferente, debe ser coherente con todo lo que hagamos. Jesús también nos advirtió de no practicar la justicia simplemente para ser observados por los hombres, simplemente para que los hombres piensen más de nosotros. De hecho, Él llamó a estos hombres que practican la justicia o las actividades religiosas como hipócritas. Porque por apariencia aparenta ser justos, pero su motivación es totalmente equivocada. También Jesús nos advirtió de no hacer tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón, donde el óxido, donde la polilla pueden corromper y pueden podrir, sino que debemos de hacer tesoros en los cielos, donde no hay ladrón, no hay óxido, no hay polilla, y donde nada se puede corromper y nadie puede entrar a robar. La semana pasada estudiamos cómo Jesús nos ordenó a no preocuparnos por nuestra vida, reconociendo que nosotros tenemos un Padre Celestial, que ve por nuestras necesidades, que se ocupa de ellas. El día de hoy vamos a estudiar una instrucción nueva de Jesús. Vamos a leer Mateo 7, del 1 al 6. Dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá. Porque, ¿qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose la despedacen a ustedes. Entonces vemos que el mensaje de Jesús es realmente fuerte, ¿no? Si es la primera vez que vienes a una iglesia, a lo mejor te puedes quedar, ¿qué pasó, no? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me reciben así? Pero vamos a ver a qué se refiere Jesús con todo esto. Nos estamos acercando al final del Sermón del Monte, pero vemos que aún Jesús tiene mucho para decirnos. Jesús es la fuente de sabiduría, hermanos. Y Él tiene un consejo, tiene una palabra para cada ámbito de nuestra vida.
Y para nosotros es de mucho provecho prestar atención a lo que Jesús quiere decir. Jesús claramente quiere que sus discípulos seamos diferentes a las personas que no le conocen. Él quiere que nos comportemos, que vivamos de manera diferente. En esta ocasión Jesús va a hablar de cómo deberíamos hacer el juicio nosotros los cristianos. Y yo sé que todos hemos estado en las dos caras de la moneda. Todos hemos juzgado y también hemos recibido juicio. Y generalmente preferimos ser juez que culpable, ¿no? Que acusado. Preferimos que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Preferimos que las personas reciban lo que tenemos para decir. Y muchas veces desconocemos el tema por completo. Muchas veces no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, pero sentimos ese deseo de hablar y de opinar. No importa lo que sea, ¿no? Si es comida, sabemos algo de comida. Si es deportes, sabemos algo de deportes. Si es política, sabemos mucho de política. Nos volvemos políticos aquí también. Y también en la manera en que criamos a los hijos. De hecho, esto es una de las cosas que más genera conflicto, ¿no? Entre las personas. La manera en que se debe criar al hijo. Y tú puedes tener tus opiniones, es respetable, siempre y cuando tu opinión sea para la gloria de Dios. Sea algo que honre a Dios, que le dé gloria a Él y nada más a Él. Nos pasó algo muy chistoso el viernes, ¿no? Cuando estábamos con los varones aquí. No me van a dejar mentir los que estaban aquí. Que estábamos comiendo, ¿no? En el tiempo de estudio, estábamos hablando de la parábola del sembrador. Les preguntaba y como que ahí comentaban un poquito lo que creían. Pero cuando pasamos a la mesa, empezaron a hablar como si fueran políticos, ¿no? Y aquí había de las dos partes, ¿no? De un lado de la izquierda y del otro de la derecha, ¿no? Entonces yo le tuve que poner un alto. Le dije, esto se trata de Jesús nada más. No vamos a hablar de política aquí. No quiero que se divida la cosa, ¿no? Esto se trata de Jesús. Pasó con los hombres, pero es una exhortación en general con mucho amor, iglesia. Escuchen bien. Tú puedes tener tu opinión, pero si tu opinión la usas para contender o para dividir, no estás dando la gloria a Dios. Si tu opinión la estás usando para dividir y contender en la iglesia, no estás dando la gloria a Dios. Y no estás amando a tu hermano, no estás edificando la iglesia. Somos llamados a amarnos, a orar unos por otros, a edificarnos, no a contender, no a discutir acerca de política. Son temas de menor importancia. La política es de menor importancia cuando comparamos el peso, ¿no? Y la grandeza que tiene conocer a Jesús. La grandeza que tiene edificar a nuestro hermano y amar a nuestro hermano. Todo lo demás pasa a segundo plano. El Señor puso esto muy fuerte en mi corazón. Sé que en muchos países están pasando como cambios políticos, entonces debemos de estudiar esto para que el Señor nos hable también. Segunda de Timoteo 2:4 dice, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Si tú eres soldado de Jesús, no podemos dejar que las opiniones de este mundo se mezclen con nuestra pasión por Jesús. Así sea filosofía, sea política, no podemos dejar que estas pasiones que tenemos se mezclen con nuestra pasión principal, que es amar a Jesús, que es conocer a Jesús. Nuestra pasión principal es Jesús. No dejemos que se mezcle con nada del mundo. No es que la política esté mal, no es que los políticos estén mal, para nada. Está mal cuando dejamos que tome una posición que no le corresponde. Como cristianos debemos de hacer a Jesús nuestra pasión principal. Pablo le decía a los corintios, si estamos locos, es para Dios. Y no se refiere a que literalmente estemos locos o que nos falte un tornillo, ¿no? Sino nos habla de vivir de una manera en entrega completa a Dios. Si la gente del mundo piensa que los cristianos somos exagerados, que estamos locos, que nos falta un tornillo, que sea únicamente porque tenemos una devoción profunda por Jesús y por nadie más. Y eso es algo que el Señor puso en mi corazón y quiero que simplemente meditemos en esto, la verdad. ¿Cómo estamos llevando nuestras pasiones? ¿A qué extremo? Y que no dejemos que ninguna pasión externa de Jesús se mezcle con la pasión que sentimos por Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de opinar acerca de la acción de un hermano, acerca de la actitud de un hermano? Aquí debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque podemos hacer más daño del bien que queremos hacer. Tal vez te ha tocado escuchar, ¿no? Bueno, esta es mi humilde opinión. Pero el hecho de que digas tú, es mi humilde opinión, no la hace más santa ni más bíblica. Eso no significa nada. Cada vez que hagamos un juicio debemos de tener consideraciones. Debemos de tener ciertas consideraciones que Jesús nos va a enseñar. Nos va a enseñar de qué manera nosotros debemos de juzgar. Porque está bien juzgar, sobre todo en el contexto de la iglesia. Pero debe ser de una manera bíblica, no bajo nuestras opiniones ni experiencias. Y todos entendemos esto, la verdad bíblica es irrefutable, es única.
y todos la entendemos de la misma manera, es verdadera. No cambia de acuerdo a la persona. No es que Alexis tenga una interpretación y yo tenga otra. No es que haya una verdad y otra verdad yo tenga. No. Cuando Dios dice algo, toda la creación calla y obedece. Y Dios es el único que tiene ese poder. Ojo, otra vez, no es que juzgar sea algo malo, debemos de hacerlo, sobre todo en el contexto de la iglesia. Debemos de usar el discernimiento. Dios no nos está diciendo aquí que no usemos el cerebro para ver qué está bien y qué está mal. Al contrario, tenemos que usarlo. Tenemos que usar nuestro discernimiento. Pero hay una manera correcta de juzgar y una manera que es carnal. En repetidas ocasiones hemos visto cómo los fariseos hacían las cosas totalmente contrarias al corazón de Dios. Y Jesús les dice, ustedes ven que los fariseos hacen esto, pero ustedes deben de hacer de esta manera. En este tiempo veíamos que los fariseos hacían cosas para ser observados por las personas. Oraban grandes oraciones para ser observados, ayunaban para ser observados, daban para ser observados. Pero no solamente eso, también juzgaban a las personas y las condenaban. Y eso les daba como una falsa impresión de que ellos eran superiores a todos los demás. Eso les hacía sentir a ellos que ellos eran el estándar para todas las personas. Y también jugaban a ser Dios, porque condenaban a las personas al infierno. Antes de empezar de lleno con Mateo 7, quiero que veamos una historia en la Biblia para que veamos cómo realizaban los juicios los fariseos y los maestros de la ley. Vamos a Juan 8, 3 y 11. Dice, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley de Moisés nos ordena apedrear a esta mujer. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirar una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús les dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Estamos viendo la manera incorrecta en que los fariseos y los maestros de la ley juzgaban a las personas. Nunca deberíamos de juzgar de esta manera. Y quiero aclarar algo. Es un hecho que el adulterio es un pecado. Y en la ley judía se juzgaba de esa manera, con sentencia de muerte. El adulterio sigue siendo pecado en nuestros días. Si tú estás en adulterio, hay que arrepentirse. Esto no agrada a Dios. Jesús no está restando gravedad al asunto aquí. No está quitando el hecho de que es un pecado. De hecho, la última instrucción de Jesús para la mujer es vete y no peques más. Pero en este pasaje va a resaltar cómo la primera intención de Jesús al venir a este mundo es salvar al mundo, salvar al pecador. Y también evidencia, ¿no?, el juicio carnal de los fariseos y de qué manera ellos se guiaban por las apariencias sin discernir, sin considerarse a sí mismos. Y hay varias cosas que vemos en este caso, solo para que veamos qué torcido y qué tan mal hecho estaba el juicio de los fariseos. En primer lugar, vemos que no fue un juicio justo. No fue un juicio justo. Ellos habían traído a la mujer a ser apedrada, pero al hombre se había desaparecido de la historia. Ellos querían que a la mujer sea apedrada, pero al hombre no lo trajeron a juicio. El segundo, la motivación era totalmente incorrecta. Ellos no les interesaba la ley, no les interesaba darle la gloria a Dios. Ellos simplemente buscaban contender y atrapar a Jesús. La tercera cosa que debemos de notar aquí es que ellos no se consideraban a sí mismos como pecadores. Ellos creían más de ellos mismos. Pero cuando Jesús le dice, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirar una piedra. Y desde el más viejo hasta el más joven, todos se fueron. Y la cuarta cosa que vemos aquí, que ellos no eran nadie para condenar a una mujer. De igual manera, ninguna persona puede condenar a otra. Es verdad, ¿no? El adulterio es pecado y era penado por la ley judía, pero ellos no podían condenar a una mujer al infierno. Solo Dios tiene esta facultad, solo Dios sabe a dónde va cada persona. Y ellos desconocían la razón por la cual Jesús había venido a este mundo. Y nosotros debemos entender por qué Jesús vino a este mundo. ¿Por qué en su primera vez Jesús vino a esta tierra? Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios mandó a Jesús para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En esta primera vez, Jesús vino a salvar el mundo. Y es verdad, va a venir una segunda vez sin relación al pecado, y entonces sí va a venir a juzgar al mundo. Pero en esta primera vez, Él quiere que todos sean salvos y que le conozcan. Vamos a volver a Mateo 7, 1 y 2. Dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida que midan se les medirá. Y seguramente a ti te ha tocado escuchar a alguien que te dice, no me juzgues, o que citan este verso una y otra vez. La Biblia dice que no debes de juzgar. O a lo mejor te han dicho, ¿tú quién eres para juzgarme? Y hermanos, Mateo 7.1 es uno de los versículos más citados por todas las personas, sean cristianos o no sean cristianos. Jesús le dice a sus discípulos, no juzguen para que no sean juzgados. Y debemos de entender que Jesús no nos está pidiendo a no usar la razón, a que no tengamos discernimiento. Esa no es la idea. Como cristianos nosotros conocemos los estándares de Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le desagrada? Y debemos de usar esto para la gloria de Él. En 1 Corintios 2.15 dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. Pablo, además en los Corintios, nos dice que vamos a juzgar el mundo y a los ángeles. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver cuando estemos estudiando Corintios, pero solamente para que se den una idea de que el cristiano sí debe hacer juicio. Entonces, vemos que juzgar no está mal. Nuestro juicio debe ser imparcial y sin favoritismo. Vean lo que dice Juan 7:24. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Finalmente, dentro de la iglesia, debemos de tener discernimiento y pedirle a Dios que nos ayude con el juicio. Imagínense que de repente venga aquí dentro de la iglesia un lobo vestido de oveja, ¿no? Y que empiece a decir mentiras a las personas, que empiece a condenar, a decir una falsa doctrina. Definitivamente es algo que debemos de juzgar. Yo principalmente, ¿no? Y dependiendo del daño que genere esa persona, viene la severidad del juicio también. Pero el juicio no tiene esta intención de condenar o de ser crítico, sino un juicio debe ser por amor a las personas y por amor al cuerpo de Dios. Y es muy triste cuando en las iglesias existe esta actitud, ¿no? Llega alguien nuevo, totalmente diferente, se viste diferente, habla diferente a nosotros, y lo primero que hacemos es criticar. Ver cómo esa persona es muy diferente a nosotros. Y lejos de esa persona sentirse amado, sentirse como recibido en la iglesia, se siente totalmente condenado y nunca más se va a volver a parar en la iglesia, ¿no? Eso es triste. Y esto es un llamado para los que llevamos tiempo de ser cristianos. Que veamos de qué manera estamos recibiendo a las personas que vienen de fuera. Si con un juicio crítico o con amor. Me gustó mucho como le decía un pastor. Muchas veces hay personas que llevan semanas o meses como cristianos y tienen más fruto en su vida. Están trayendo más personas a la iglesia que personas que llevan mucho tiempo en la iglesia y están secos espiritualmente. Y eso es algo que debemos de considerar. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Quiero que noten detenidamente la instrucción de Jesús. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. La idea no es que no juzguemos, sino que no tengamos una actitud crítica, que todo empecemos a criticar. La idea es que tengamos en cuenta que si juzgamos, también vamos a recibir juicio. En el versículo 2 dice, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y por la medida con que midan se les medirá. Como juzguemos a las personas, vamos a ser juzgados de la misma manera. Entonces, pregúntate, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser juzgado por Dios? Parte de nuestra cultura, ¿no? En México, no sé si pasa aquí o en otras culturas, cuando tus papás te iban a disciplinar, te mandaban por la chancla, por cualquier cosa con la que te iban a disciplinar, ¿no? Entonces, tú tenías esa tarea, ¿no? De buscar en ese lugar como la chancla más lisita, que estuviera más deshecha, ¿no? Para que no te doliera tanto. Pero cuando se trataba de buscar la chancla para un hermano, le traías hasta zapatillas, botas, lo que encontrabas, ¿no? No te importaba mucho. Es la misma idea aquí, hermanos. Debemos de considerar el juicio que estamos haciendo con nuestros hermanos y considerar que con esa misma medida Dios nos va a juzgar a nosotros. Si juzgamos con amor y queriendo edificar al hermano, Dios nos va a juzgar de esa manera. Pero si juzgamos descuidadamente, indiferentemente al hermano, vamos a recibir ese tipo de juicio. Debemos de considerar de qué manera estamos juzgando. Porque muchas veces el juicio que damos es más dañino que el pecado del hermano. Muchas veces tú queriendo hacer un bien estás haciendo un mal.
Como diríamos en México también, nos salió peor el remedio que la enfermedad. Para nada tampoco estoy diciendo que está bien dejar que el pecado pase en la iglesia, dejar que todos andemos en pecado. No estoy diciendo eso. El amor verdadero corrige y trae verdad. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se expía la culpa y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Pero debemos de tener en cuenta esto, ¿con qué medida estamos midiendo a nuestros hermanos? Versículo 3 y 4. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta que la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Y es muy común, ¿no?, que el pecado siempre se vea más grave en la vida de nuestro hermano. Podemos tener el mismo pecado, pero en la vida de nuestro hermano siempre se ve peor. Siempre hay más agravantes. El que necesita ayuda es mi hermano, no yo. El que necesita a Jesús es mi hermano y no yo. Tenemos doble estándar. Nos medimos con una regla nosotros y medimos a nuestros hermanos con una regla más grandota, ¿no? Y es verdad, ¿no? Lo hemos visto. Creo que todos hemos conocido personas que tengan problemas a lo mejor de drogas y podemos decir esto, ¿no? Los hermanos pueden decir, sí, yo tengo problemas de drogas, pero él tiene problemas con drogas duras, yo con drogas blandas. Es la misma cosa, ¿no? Ambos necesitan ayuda, ambos necesitan a Dios. Y es loco porque usualmente lo que nos molesta del otro hermano es lo que realmente tenemos nosotros también. Lo que nos molesta en la vida de otro hermano usualmente también lo tenemos nosotros. Vean lo que dice Jesús. ¿Por qué miras la paja de tu hermano? ¿Por qué miras esa pequeña cosa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en tu ojo? Obviamente Jesús está hablando de manera cómica, de manera con sentido del humor, haciendo ver ridícula esta situación. ¿Cómo tratas de ayudar a alguien si tú tienes un problema mucho mayor? ¿Cómo te atreves a criticar a esa persona si tú también tienes problemas? Considérate a ti primero. O la persona, ¿no?, que trata de arreglar la vida de las demás personas, pero su casa está desordenada. Es ilógico. Y creo que la clave para entender la indignación de Jesús es ver la palabra repetida, ¿no? Hermano. En esencia se refiere a esta relación que tenemos como cristianos. Jesús está haciendo alusión a eso. Recordamos eso, ¿no? Nosotros somos hermanos. Si somos cristianos, somos hermanos. Nuestra motivación para hablar con un hermano acerca de un pecado que esté pasando debe ser el amor. Entre hermanos no nos destruimos, edificamos. Dios nos ama de la misma manera. Todos a los ojos de Dios costamos lo mismo, la sangre de Jesús. No importa si tú llevas siendo cristiano muchos años o llevas meses, costaste lo mismo. No importa si tú sirves en la iglesia o no, no importa si tú tienes experiencia o sabes orar, no. Si tú aceptaste de Jesús, costamos lo mismo. A los ojos de nuestro Dios valemos lo mismo. Y Jesús nos recuerda esto, ¿no? Que todos nosotros somos hermanos y fuimos comprados por precio de sangre, por el sacrificio de Jesús. Por eso debemos de tener cuidado cómo juzgamos a las demás personas. Porque esa persona a la cual estás juzgando le costó precio al Señor Jesús. El único que tenía todos los argumentos para juzgarnos y condenarnos no lo hizo así, sino que vino a este mundo a salvarnos. ¿Cómo nosotros pretendemos que nosotros vamos a condenar a todos los demás si Jesús no lo hizo? En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Cuando juzgues a tu hermano, nunca olvides que la motivación correcta debe ser el amor a tu hermano. Si tú lo estás juzgando por otra razón, mejor quédate callado porque estás acumulando juicio para ti. Buscar la edificación y la restauración del hermano. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se dan cuenta? Vemos el mismo principio. Debemos de considerarnos a nosotros primero antes de juzgar a las otras personas. Debemos de saber que nosotros también podemos pecar, que somos pecadores, que nosotros también fuimos rescatados, que Jesús murió por nosotros también. Y el enfoque siempre debe ser en amor y para la restauración del hermano. Versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Jesús le dice hipócrita. Y ya habíamos hablado de los hipócritas, de los fariseos que trataban de verse más religiosos a los ojos de las personas. Pero en este caso son las personas que creen que están en una posición superior
y que pueden juzgar a todas las personas. Jesús nunca habló de esta manera. Jesús siempre fue ese siervo bajo que sirvió a las personas, que habló con amor a las personas. Jesús le dice, saca primero la viga de tu ojo, atiende primero tus problemas, considérate a ti mismo y entonces sí puedes ayudar a tu hermano. Entonces vas a ver con claridad. Cuando hacemos juicios sin considerarnos, nuestra visión está corta, está dañada, prácticamente no podemos ver con claridad. Jesús no nos dice que no juzguemos, pero que primero nos examinemos nosotros mismos. Entonces sí vamos a ver con justo juicio y podemos ayudar a nuestros hermanos. Algo más que debemos de considerar es que solamente Jesús puede juzgar las motivaciones del corazón de cada persona. Nosotros podemos juzgar acciones, actitudes, pero no podemos juzgar el corazón de las personas, porque no conocemos su corazón. Un predicador decía, cuando juzgues, considera, ¿cómo te gustaría a ti que te quiten la paja del ojo? ¿Con cuidado o bruscamente? Y si has tenido una basurita en el ojo, tú sabes que no quieres ni que te toquen el ojo, ¿no? El juicio y las correcciones que hagamos siempre van a tener dolor. Y la idea no es dejar inválido espiritualmente a ese hermano, sino la edificación de él, la restauración de él. El cristiano sí debe usar su discernimiento y debe juzgar las cosas. Pero siempre su juicio debe ser imparcial y justo. Siempre debe ser motivado por amor y considerándonos a nosotros primero antes de juzgar. Considera tu vida antes de juzgar. En el versículo 6 dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen ustedes. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús aquí? Es un versículo fuerte. Jesús principalmente se está refiriendo a las personas que no creen en Él, que no son creyentes, que no son seguidores de Él. Pero también puede aplicar para los cristianos, para aquellos cristianos que han recibido el consejo de Dios, pero que lo siguen despreciando, que lo siguen burlándose de Él, siguen siendo irresponsables con el mensaje del Evangelio. Y otra vez, ¿no? Debemos de discernir cuando damos también juicio. En esta parábola vemos perros, cerdos y perlas. Primero vamos a definir qué son las perlas. Las perlas son todos los consejos bíblicos, son las correcciones bíblicas, es todo el mensaje bíblico que Dios nos va a dar y que otras personas nos van a dar en el nombre de Dios. Cuando alguien se acerca a pedirnos un consejo, o cuando alguien nos dice qué dice la Biblia acerca del matrimonio, o cuando hay una corrección para un hermano, mira lo que dice la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Todas estas son perlas, hermanos, que necesitamos en nuestra vida y que necesitamos atesorar, porque una perla no se deja por ahí botada, se atesora. Y nosotros de igual manera debemos de atesorar esto. Pero ojo aquí, las perlas no son opiniones personales. Las perlas no son experiencias que nosotros tengamos. Las perlas no son nuestras emociones. Las perlas vienen del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta. Siempre que reciban un consejo de un hermano o que den un consejo de un hermano, ustedes siempre deben ir acompañado de un versículo bíblico. Si no, tienes todo el derecho de poner en duda lo que ese hermano te está diciendo. Porque puede que no sea una perla, puede que sea una imitación barata, no, nada más. Ahora, ¿quiénes son los cerdos y los perros? No es un grupo de personas específicos, sino es todos aquellos que no aprecian la palabra de Dios. Ya hablábamos, pueden ser creyentes y no creyentes. Aquellos que se burlan de la palabra de Dios, aquellos que usan la palabra de Dios para contender, crear contienda y dividir. Nuevamente, Jesús nos está pidiendo que usemos el discernimiento. Muchas veces podemos dar consejo a una persona una y otra vez y tú ves que esa persona nomás no quiere con Dios. Se está burlando de lo que le dices. Ni siquiera quiere escucharte. No quiere recibir esta palabra. Ahora, no significa que vamos a condenar a esa persona. No la estamos condenando. Nosotros debemos de igual amar a todas las personas. Pero quiero que piensen en esto. Muchas veces podemos invertir mucho tiempo en una persona que ya no quiere saber de Dios. Que ni siquiera le presta atención a la palabra. Que se está burlando de lo que le estás diciendo. En 2 de Pedro 2:22 dice: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Necesitamos discernimiento cuando demos el consejo de Dios. Si tú ves que esa persona ya le has dado el consejo una y otra vez y esa persona no le interesa, se burla, te ha rechazado, te ha buscado pleito, es más, necesitas discernimiento. Puede que el Señor quiera que te muevas a otras personas.
Hay muchas personas, hermanos, en el mundo que necesitan el consejo de Dios. Nosotros no podemos estar encarnizados nada más con una persona que ya nos dijo una y otra vez que no quiere ser aconsejado. Jesús nos pide que usemos el discernimiento, porque a lo mejor hay personas que tienen hambre por la palabra de Dios. Jesús hizo lo mismo. Cuando las ciudades a las que iba lo rechazaban, no creían en él, él se iba a la siguiente ciudad. Lo mismo debemos de hacer nosotros, hermanos. Cuando vemos que ya le predicamos 1, 2, 3 veces y la persona realmente no quiere comprometerse, debemos de ir a otras personas, porque hay más personas que van a apreciar mejor las perlas. Vamos a leer ahora el versículo 7 al 11. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 9. Dice: ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo les pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Jesús aquí cambia el tema. Nos habla ahora de dependencia y confianza en Dios. Y ya hemos hablado de oración. Esta es la tercera vez que Jesús habla de oración. La primera vez habló acerca de cómo nosotros deberíamos de orar, no para que nos vea el mundo, sino en lo secreto. También nos enseñó el modelo de oración. Pero aquí nuevamente vuelve a hablarnos de oración, solo para que noten la importancia que Jesús le da a la oración. Yo ahorita hablaba con una hermana ahí abajo acerca de cómo la oración realmente hace cosas en la vida. Tú puedes de verdad prevenir hasta un incendio con la oración. Y hay ejemplos y hay testimonio de esos, demasiados. Sin embargo, a pesar de que es muy importante y muy distintivo en la vida del cristiano, es una de las prácticas menos realizadas por los cristianos. Ayer estábamos en el discipulado y una de las preguntas del discipulado decía: describe qué es la oración. Y todos los hermanos dieron descripciones muy bonitas, algunas teológicas, de verdad. Todos sabían lo que era la oración, pero la oración es algo que puedas definir desde la cabeza, ¿no? Necesitas practicar la oración. Todos tenemos aquí relaciones con familia, con amigos, con hijos, con padres, y todos sabemos lo que es un abrazo, ¿no? ¿Qué es un abrazo? Les voy a dar una definición que encontré en internet. Un acto de envolver con los brazos a otra persona como muestra de afecto, consuelo, saludo, cariño. ¿Tú crees que con esa definición que tengas en tu mente va a ser suficiente para mostrarle el amor a tu familiar? El amor no se muestra así. Es lo mismo con la oración. La misma manera que nosotros no podemos simplemente saber lo que es orar sin practicarlo, tampoco el afecto y el amor por la familia. Y creo que Jesús es claro aquí con la importancia de la oración. Jesús les enseñó a los discípulos cómo orar. Él no les enseñó otras cosas como cómo sanar a las personas. Les dijo: oren por las personas. Los discípulos veían que Jesús tenía una vida de oración. Y eso es importante, hermanos. Jesús nunca nos va a pedir algo que Él nunca hizo. Él nos dice: pide, busca y toca la puerta. Y todos estos verbos nos hablan de oración. Y hay una promesa para todo esto. Todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y quiero que noten que nos habla de una constante búsqueda por ser en la oración. Es una invitación a orar, que pidamos al Padre. La vida cristiana es esto, es una constante relación con nuestro Padre, oración y pedirle. Si Dios, lo veíamos la otra vez, si Dios nos rescató de nuestros pecados, ¿cómo creen que no se va a ocupar de las cosas que necesitemos? Del alimento, de la vestimenta. Y quiero que entendamos, el orar constantemente por algo, por una petición de nuestro corazón, no es una vana repetición, no es una falta de fe, al contrario, nos ayuda a perseverar, nos ayuda a estar esperando en Dios. Yo sé que muchas veces cuando oramos muchas veces por algo y no se cumple, nos decepcionamos, nos desanimamos y dejamos de orar, pero el ánimo que Jesús nos da es que sigamos orando. Vean lo que vemos en Lucas 18, 1 al 8. Dice: Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a un hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia a mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuche lo que dijo el juez injusto.
¿Y no hará Dios justicia a ustedes, sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Vean lo que dice el verso 7. ¿No hará más Dios por nosotros, sus hijos, cuando oramos día y noche por la misma cosa? El problema es que a veces no clamamos ni en el almuerzo por la cosa. Ese es el problema. ¿Se dan cuenta cómo nosotros necesitamos clamar día y noche? Y nuestro Padre, que es mejor que este juez injusto, nos va a escuchar si nosotros seguimos clamando. No dejemos de clamar. Vengamos y hagamos nuestras peticiones. En Santiago 4:2 y 3 dice: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Tan sencillo como esto, hermanos. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con sus malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Acabamos de pasar la época navideña, ¿no? Y una de las niñas de la iglesia, desde antes de que se acercara el viejo pascuero y todo eso, ¿no? Que creen los niños, estuvo pidiendo a sus papás una casa específica. La casa era carísima, ¿no? Pero estuvo pidiéndole con muchas semanas de anticipación. La misma idea es para nosotros, hermanos, que estemos pidiendo constantemente para que nuestro Señor responda, porque si nuestros padres saben dar buenos regalos, ¿cuánto más no nuestro Padre Celestial? Vamos a ver versículo 9 y 10 en Mateo 7. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Qué papá puede hacer esto, no? ¿Qué papá le va a dar algo que le haga mal a su hijo? ¿No? Versículo 11. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Jesús nos aclara esto. Ustedes, siendo malos, padres malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar las cosas buenas? Y esto es la clave. Él nos va a dar las cosas buenas. No las cosas que queramos, las cosas buenas que nosotros necesitemos. La voluntad de Dios es soberana sobre todo, hermanos. No importa si tú declaras o atas o desatas lo que tú quieras. La voluntad de Dios es soberana por todo eso. Y Él te va a dar las cosas buenas porque Él es un buen Padre. O háganse esta pregunta. ¿Tú le darías a tu hijo pequeño de 7 años todo lo que te pide? No. Tampoco nuestro Padre Celestial nos va a dar de esa manera. Él nos va a dar las cosas buenas que nosotros necesitemos. Hermanos, nosotros debemos darle gracias a Dios tanto por las oportunidades y las puertas abiertas que Él nos da, pero también por aquellas puertas cerradas, porque no sabemos el fin que tenía esa puerta cerrada. Muchas veces nosotros pedimos trabajo, pedimos más dinero. ¿Qué pasaría si Dios te da ese trabajo donde ganes 3 millones a la semana con 12 horas de trabajo diarias? Te perdemos de la iglesia. ¿Te das cuenta que Dios no te va a dar algo que te vaya a dañar? Dios te va a dar todo lo bueno, todo lo que es bueno para ti. Quiero que noten este mismo pasaje en Lucas 11:13. Pues ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le piden? Y es interesante cómo cambia aquí al Espíritu Santo, ¿no? En Lucas. Y nosotros en este Sermón del Monte hemos hablado acerca de amar a nuestro enemigo, de perdonar a los que nos ofenden, de juzgar correctamente, de no ser hipócritas. ¿Cómo te va con todo eso? ¿Cómo te va amando a tu enemigo? ¿Cómo te va perdonando al que te dañó? Batallas. Ve la necesidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para que supla nuestras necesidades y podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Pidamos la ayuda de Dios. Dios no quiere que hagamos toda la voluntad de Él en nuestras fuerzas. Él quiere que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vivamos conforme a su voluntad. Y que entonces sí, en su fuerza empecemos a perdonar a nuestros hermanos, empecemos a orar por nuestros enemigos, empecemos a juzgar correctamente. Y esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. El Señor ha hablado el día de hoy, pero quiero hablarles acerca de Jesús, aquel que vino a rescatarnos y no a juzgarnos, aquel que vino a salvar el mundo. Y debemos de entender esto. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros somos dignos de un juicio. Y la paga de este pecado es la muerte eterna en el infierno. El infierno es ese destino donde van todos los enemigos de Dios y es un castigo eterno. La buena noticia, hermanos, es que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por todos nosotros y recibir un castigo que ni tú ni yo podríamos llevar y vivir una vida perfecta
Él murió clavado en una cruz y fue burla de todas las personas para pagar por todos nuestros pecados. Pero la historia no terminó ahí. Jesús resucitó al tercer día, ofreciendo perdón, ofreciendo adopción como hijos de Dios y vida eterna a quien cree en Él. A quienes creen en todo su corazón que Él es el Hijo de Dios y que perdonó nuestros pecados. La pregunta otra vez, ¿ustedes creen en esto? Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor, porque es fresca, Señor. Porque dependemos de tu Espíritu Santo aún para comprender estas verdades tan profundas, Señor. Mi Dios, yo te pido que esta verdad sea una realidad en nuestra vida, Señor. Que nosotros podamos pedir el Espíritu Santo, Dios, para hacer juicio, para perdonar a nuestros enemigos, para servirte, para todo lo que necesitemos hacer, Señor. Padre, perdónanos por aquellas veces donde levantamos un juicio de acuerdo a la apariencia de la persona y no de acuerdo a lo espiritual, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, que es tan diversa en banderas, en contextos, Señor. Amo esta iglesia, Señor, pero sé que tú la amas más, Señor. Te pido que bendigas nuestro tiempo de comunión y que tu palabra siga edificándonos, Señor, a lo largo del día. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.